Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Hola, profe. hola, ¿qué tal? Hola Jeremy, Gabriel, Cristian, Valentina, Catalina, Javiera. Vamos a esperar un poquito. Les pido por mientras que por favor, chiquillos, tengan un cuaderno, lapicito al lado, porque vamos a trabajar un poco de ejercitación de lo que habíamos visto como conceptual la vez anterior. Habíamos visto solamente conceptos, así que ahora, hoy día es el día de mirar un poco, ejercitar, trabajar en función de esos elementos de ondas que nos está proponiendo la prueba o sea, que nos está proponiendo el Ministerio en su modificación para la próxima prueba de selección universitaria. Con su cuadernito al lado, por favor. Algo para escribir, algo para anotar. Vamos a ir revisando entonces. eh, el objetivo del día va a ser fundamentalmente, como lo habíamos propuesto de acuerdo a lo que les comentábamos la semana anterior, un poco ir mirando cómo apoyar en este periodo de cambio la preparación de ustedes al nuevo sistema de cambio que va a ir en la admisión universitaria. Entonces estamos reforzando los temas de física. Y hoy día entonces, no, en la vez pasada vimos conceptos solamente de onda y hoy día nos vamos a ir a la operatoria. Pero vamos a ir trabajando con, obviamente no podemos quedarnos en la física de primero, es decir, con ejercicios de primero médico, cosas por el estilo, sino que nos tenemos que enfrentar al formato de la selección universitaria. Entonces vamos a ir trabajando única y exclusivamente con la forma de preguntas del DENRE. Yo estuve revisando los formatos de preguntas que están entregando eh, para las nuevas pruebas que va a haber este año. No hay tantas diferencias en la forma. Por lo tanto, las que yo les voy a proponer eh, van a ser, nos van a servir como para trabajar, para iniciar nuestro trabajo. Después vamos a ir modificando un poco en la forma, que son más de cómo se elabora la respuesta. Entonces, chicos, vamos a conversar. Les pido por favor que sí se muestren, porque en este momento no veo ninguna cara y es súper triste estar viendo, no sé, pues ustedes me ven a mí y yo veo solamente nombres. Ni siquiera va a saludar. Hola, chicos. Es como, no sé, ahí por lo menos los veo. Profe, Ah, Gustavo Hernández no puede entrar a la clase. Le ya. pide contraseña igual. Sí, no, si estoy viéndolo a todos. No, no, sí, está bien. Entonces, porfa, con su cuaderno, yo voy a revisar conceptos. Aquí cuidado porque la idea es ayudar, no es entorpecer. Por lo tanto, ayudar. Como son fórmulas como de matemática, y hay algunos que estamos con el prejuicio, que no me gusta, que me cuesta, entonces la idea es ir aprendiendo, entonces la idea es ir interrumpiendo. Si yo no entiendo, paren. Aquí no es la cosa de ir avanzando rápido, es aprovechar al máximo el tiempo en esto. Entonces, insisto, parar, detener, ejercitar, ir lento, aunque nos demoremos, tenemos tiempo, no es como el caso del cuarto medio que ya están casi en calidad están en una situación mucho más desmedrada que ustedes.
Tomemos entonces, vamos a compartir lo que vamos a revisar un poco, las tres características fundamentales temporales de una onda, es decir, cosas que nosotros muchas veces hablamos de la velocidad, cómo viaja una onda, de la frecuencia, a veces hablamos del ruido este intenso que tiene una onda, sobre todo con el sonido. Sentimos que el sonido es muy estridente y cómo podemos determinar esos valores. Y eso es lo que vamos a tratar de intentar, porque en la nueva prueba de selección universitaria le da aproximadamente un 25%, no, 23%, si mal no me equivoco, del peso de la prueba a esta área de conceptual. Entonces es importante dentro de una prueba de ciencia que tenga tantas preguntas de este tipo. Vamos entonces a compartir el contenido que les quiero mirar, que quiero que empecemos a mirar hoy día. Entonces lo que vamos a mirar hoy día, nuestro objetivo es ver elementos temporales. Les voy a recordar tres con los que vamos a trabajar, nada más. Y si avanzamos con 2 ejercicios y lo logramos entender, feliz. ¿A qué les llamamos elementos temporales? Solamente los que se relacionan con, obviamente como la palabra lo dice, con el tiempo. Cuando hay un sonido, los sonidos son a veces más agudos o más graves, nosotros los percibimos. Hay una diferencia, por ejemplo, la voz del hombre y de la mujer son distintos. Nosotros tenemos claro que después del producto de hormonas del crecimiento, cuando la hipófisis y el hipotálamo se potencian, hay un cambio en la voz del hombre y la mujer. La voz de la mujer es más aguda, la voz del hombre es grave. Y ese cambio se refiere a estos valores temporales de las ondas. Y eso es lo que vamos un poquito a analizar. 3 solamente elementos temporales. El primer elemento temporal, que lo mencionamos la vez pasada, pero ahora lo vamos a afinar con una fórmula que se llama periodo. Como dice el PPT, periodo es el número el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo y se mide en segundos. Cuidado acá. Ciclo. Miren, por favor, ciclo. Es un ciclo completo y lo podemos definir de diferentes formas para que no se enreden, porque a veces nos perdemos en las PSU. Ciclo completo. ¿Qué es lo que vamos a entender ciclo completo? Desde un punto que se llama nodo hasta otro nodo y un tercer nodo. Entonces, en un ciclo completo siempre hay 3 puntos de equilibrio. Si yo lo voy a marcar acá con mi cursor. 1, 2, 3 nodos. Siempre en un ciclo completo, que es una altura o una cumbre y un valle, un ciclo completo, el tiempo que tarda en producirse ese ciclo completo, ojo, ese tiempo es el que llamamos periodo. Y es el único tiempo que llamamos periodo. Si hubieran muchos más ciclos, eso deja de ser un periodo. El periodo se refiere solamente al tiempo que se demora un solo ciclo. Ojo con eso. Porque muchas veces en los ejercicios vamos a calcular tiempo y otras veces vamos a calcular periodo. El periodo solamente se refiere a un solo ciclo. ¿Estamos claros, Catalina? Un solo ciclo, por favor. Esa diferencia es súper importante al momento de la pregunta. El periodo es un solo ciclo y en un tiempo largo yo puedo tener muchos ciclos. Pero cuando me preguntan por uno solo, esos me están preguntando por el periodo. Y se mide en una unidad de tiempo que se llama segundo. Y un periodo entonces tiene 3 nodos. Los nodos son esos puntos unidos acá que están en la línea que llamamos de equilibrio. Esa línea longitudinal le llamamos línea de equilibrio. 1, 2, 3 nodos. ¿Cómo también me puedo dar cuenta que hay un ciclo completo? Porque tiene una altura máxima, perdón que no veo el cursor, acá. Una altura máxima, una cumbre y un valle. O una amplitud también, como le podemos llamar. Entonces, ese es el primer concepto a tener claro. ¿Estamos hasta ahí? Del primero, vamos a ver solamente 3 y después ejercitamos. Segundo concepto para recordar, que lo vimos la vez anterior,
es frecuencia. Yo juego acá con la frecuencia. Son números de ciclos en un tiempo. Y se mide en la unidad que se llama Hertz. Por ejemplo, supongamos que acá hubiera un tiempo arbitrario. Vamos a suponer que este tiempo que hay acá, en esta línea, fuera un segundo. Vamos a suponer arbitrariamente. Yo lo voy a decirlo ahora a ustedes. Supongamos que este tiempo es un segundo. Vamos a preguntarle a Cristiano Hurtado, ¿cuántos ciclos hay en esta representación gráfica? Cristian, Dígame. ¿me escuchas? Hay 2 ciclos. 2 ciclos. Por lo tanto, si hay 2 ciclos, 1 hasta ahí, 2 ciclos, ese sería el valor de la frecuencia, porque es el número de ciclos que hay en una unidad de tiempo. Número de ciclos en una unidad de tiempo, y se mide en una unidad física que llamamos Hertz, que es el autor. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a ver cómo podemos calcular. Y aquí empezamos para anotar la formulita ahí en el cuaderno. Miremos acá. La fórmula para poder calcular también, cuando no es tan claro en un gráfico, para poder calcular la frecuencia, es 1 partido por el periodo. Por eso me queda 1 partido por segundo, porque el periodo se mide en segundos. Pero, para no aprender fórmulas, porque en física no es la gracia de aprender fórmulas, a veces aprender una sola, de esta fórmula también yo puedo sacar el periodo. Vale decir, si yo me sé esa pequeña fórmula, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría determinar esta letra T. Vale decir, yo podría calcular T. ¿Cómo? Esta T está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando, y me quedaría T por F. Y esto sería igual a 1. Como F está multiplicando a la T, yo podría decir que T quedaría igual a 1 partido por F. Por lo tanto, acá yo tendría otra fórmula. Por un lado tengo una fórmula que me permite calcular la frecuencia, y de la misma puedo sacar otra fórmula que me permite calcular el periodo. ¿Estamos? Con una misma fórmula yo puedo sacar 2 cosas. O sea, no tengo que aprenderme un montón de chorreras de fórmulas. Y con una sola fórmula yo puedo ya determinar 2 valores inmediatamente. Con una puedo sacar la frecuencia, que sería 1 partido por el periodo, y estaría en una unidad que le vamos a llamar Hertz, HZ, y en cambio con esta otra, vamos a calcular, voy a admitir a un compañero de usted, con esta calculamos el periodo, que sería 1 partido por la frecuencia, y esta se mide en, como es periodo, se mide en una unidad que es segundo. Ojo con la unidad, segundo. Y esta otra se mide en la unidad que sería en Hertz, que es la unidad de frecuencia. ¿Estamos ahí con esa? Para que la tengan anotadita. Después vemos la última y después vamos a ver las preguntas de la PSU. Entonces tenemos, por un lado tenemos el periodo, que sería el número de ciclos, o sea, el tiempo que se demora un ciclo que sería el periodo. Las frecuencias son el número de ciclos en una unidad de tiempo. Y ahora vamos a revisar el último concepto temporal, que sería el concepto de velocidad. Voy a borrar un poco antes de comenzar. Vamos a borrar estas unidades para que no nos estorben. Velocidad es como cualquier velocidad. Cuando yo digo, no sé, el vehículo va a una velocidad X, lo que estoy diciendo es que va recorriendo una distancia en un tiempo. Si yo voy a 20 kilómetros por hora, lo que estoy diciendo es que recorro 20 kilómetros en una hora. Si yo voy a 50 kilómetros por hora, estoy diciendo que voy a 50 kilómetros recorro 50 kilómetros en una hora. Profe, Dígame.
La velocidad siempre va a ser constante a no ser que esté acelerando. Depende del movimiento. ¿Qué me preguntó, porfa? Álvaro Martínez. Álvaro. Depende del movimiento, Álvaro. Porque la aceleración, perdón, la velocidad va a depender del tipo de movimiento, porque el movimiento puede ser uniforme, Em, pero puede ser uniformemente acelerado. Por ejemplo, puede ser un movimiento en que yo esté acelerando en forma constante, por lo tanto, si estoy acelerando en forma constante, el movimiento va cambiando su velocidad. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo donde la velocidad no es constante. ujú. Si yo estoy en un edificio y tomo una manzana y la dejo caer, ¿qué pasa ahí? La fuerza, la aceleración es la misma, pero ¿qué pasa con la manzana? Al principio no tenía velocidad, pero a medida que va siendo atraída por la Tierra, su velocidad se va incrementando. Entonces, ahí hay un movimiento en donde la velocidad no es constante. Acelera. Claro, no, pues la aceleración es la misma porque es la aceleración de gravedad. Ujú. Mm, Porque se va incrementando la velocidad en la misma proporción, pero la aceleración que voy teniendo es la aceleración de gravedad. no es la misma que la de un auto. Es distinto. O sea, a ver, yo puedo variar, por ejemplo, cuando supongamos que yo voy en una bicicleta y vamos dos personas en una bicicleta. A ver, yo voy en una bicicleta y recorro una distancia de 1 metro en 1 segundo. Recorro 2 metros en 2 segundos. 3 metros en 3 segundos. ¿Ya? En ese momento la velocidad es la misma, ¿no es cierto? Porque recorro la misma distancia en el mismo tiempo. Pero supongamos que yo en un minuto recorro perdón, en un segundo recorro 1 metro, en 2 segundos recorro 3 metros, en 3 segundos recorro 5 metros y así. Lo que estoy haciendo ahí, ¿qué es lo que estoy acelerando, ¿no es cierto? Pero ahí, cuando acelero, el movimiento la velocidad va cambiando. Rectilíneo. Rectilíneo, puede ser un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pero en el caso de la caída libre, es decir, cuando yo dejo caer cuerpos desde el espacio, la aceleración ahí no cambia. ¿Por qué? Porque ahí depende de una aceleración que es la aceleración de gravedad. Es un caso especial de movimiento rectilíneo Ya, pero uniformemente acelerado. No sé si me explico. Porque los sí, sí, sí. movimientos, los Es- movimientos pueden ser, por eso es que los movimientos en general pueden ser a velocidad constante, pueden ser movimientos uniformemente acelerados, o sea, ir acelerando en el tiempo, pueden ser retardados, es decir, yo voy desacelerando, puede ser del tipo, los movimientos pueden ser diversos, o sea, yo no puedo decir, este movimiento no va a ser así. Pueden haber diversidad de tipos de movimientos. ¿Estamos? ya. Ahora bien, dentro de una onda también hay una velocidad. Y la distancia que hay en una onda es lo que llamamos la longitud de onda. O sea, si yo voy a dar dibujante, vamos a tratar de, ahí, vamos a buscar el gráfico. Si yo tengo una zona de equilibrio, yo puedo dibujar una onda. He dibujado una onda. Entonces yo puedo decir que entre este punto y este punto hay un periodo, porque hay un ciclo completo. Pero también puedo decir que entre este punto y este punto hay una distancia que es la longitud de onda, que es la distancia de un ciclo completo. También puedo decir que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o la distancia entre dos valles. La distancia de un ciclo completo o la distancia entre dos valles, la distancia entre dos crestas o la distancia en un ciclo completo, todos estos son la longitud
onda. Jeremy, ¿te queda claro el concepto de longitud de onda? Ajá. Ya. Esa distancia se mide en metros. Esa distancia se mide en metros. Y la que va en el numerador de la velocidad. Y en el denominador va la unidad periodo que ya habíamos analizado. Periodo que es el tiempo que se demora un ciclo completo. El tiempo que se demora un ciclo completo. Ahora bien, si se dan cuenta acá, podemos hacer algo con esta fórmula. B, que es la velocidad, es la longitud de onda dividido por el periodo, ¿no es cierto? Pero recién un ratito atrás vimos que el periodo iba a ser 1 partido por la frecuencia. Por lo tanto, si yo coloco acá velocidad, que es la longitud de onda, y separo esto por 1 partido por el periodo, 1 partido por el periodo, fíjense lo que está ocurriendo acá. Que periodo es 1 partido por la frecuencia, pero esto es lo mismo, como habíamos dicho un rato atrás, que frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. Y si reemplazamos eso aquí, fíjense lo que me queda, como una segunda fórmula, que velocidad yo la podría calcular como longitud de onda por 1 partido por t, y 1 partido por t sería la frecuencia. Entonces, tengo dos formas de calcular ahora la velocidad de propagación de una onda. O puedo usar lambda partido por el periodo, o decir que la velocidad es lambda por la frecuencia. Álvaro, ¿te quedó clara la extracción de fórmula? Sí, profe. Ya, con eso trabajamos el día de hoy. Entonces, yo puedo usar, en el fondo tenemos dos fórmulas, de las cuales yo puedo sacar muchas más. Y ese es un tema básico en física, que a veces a uno le colocan como 50.000 fórmulas, pero en el fondo son muy poquitas, y uno puede ir sacando más fórmulas usando las fórmulas base solamente. Es ir Es bacán despejando. profe, Dígame. es bacán el triángulo, que velocidad, tiempo y distancia. Claro, el triángulo también te permite modificar en varias variables, como en distancia también. Te permite sacar otros elementos. Pero también es importante, pero ¿sabes cuál es el tema del triángulo? Que es solamente aplicable cuando son 3 variables, como en este caso. Pero cuando hay 4, 5 o más variables, que en general en física se da, que hay muchas más variables, ahí se complica. El triángulo solamente es aplicable, como lo dice, el triángulo tiene solamente para muy pocos elementos. Entonces, vamos a borrar y vamos a empezar con los ejercicios para que agilicemos el día. Miremos ahí. PSU, vamos a tomar uno simple, PSU de 1990, 2018, ahí está, 2018, tengo en el cuaderno. Vamos a indicar algunos que nos ayude y vamos a ir mirando. Perdón, me fue al final. Torpe. Me equivoqué. Ahí. Vamos a ver vamos a emitir a alguien que llegó tarde. Ya, Catalina, mira el ejercicio que está ahí. Vamos en conjunto a tratar de resolver. Es de la PSU del 2018. Plan común de física.
que es lo que les van a preguntar a ustedes. No, no voy a tomar plan electivo porque nosotros vamos a mirar el plan común de ciencia. Dice, la figura muestra el perfil de una onda periódica que se propaga en cierto medio. No dice cuál medio, no dice si es líquido, sólido o gas, no dice nada. Y eso, entonces no nos interesa ese dato. Ahí nos están puro mareando con el encabezado. Ojo, que a veces hay que leer, tener cuidado con lo que nos dice. Al respecto, ¿a cuántas longitudes de onda corresponde la distancia entre el punto P y el punto Q? 4, ¿Por qué? porque hay 4 montes y valles, entonces la distancia entre ellos son 4. La longitud, perdón. La longitud son 4. Bien, bien, Catalina. Se pueden tomar de varias formas para no confundirse. O se pueden tomar porque hay 4 ciclos completos, que sería la forma más simple de mirar. ¿Cómo yo miro un ciclo completo para los que no están claros todavía? Ciclo completo son un monte y un valle. Ahí tenemos un ciclo completo. Entonces acá tenemos un monte y un valle, una longitud de onda. Un monte y un valle, otra longitud de onda. Un monte y un valle, otra longitud de onda. Un monte y un valle, otra longitud de onda. Por lo tanto, serían 4 longitudes de onda en este ciclo. O lo otro, o sea, lo más simple es esa distinción o la distancia entre montes y valles. Entonces, ahí está la primera caracterización en la figura. Vamos al segundo. Este es bastante simple, aunque no lo crean, tenía un porcentaje de error bastante importante. La que sigue es más antigua, del 2016. Miremos acá. Vamos a ver con Melanie. Una pregunta bastante simple, pero que a veces, no por lo simple, a veces el tema de los nervios se confunde. Melanie, ¿me escuchas? Sí. Ya, Melanie, tratemos de responder. Dice, las figuras corresponden al perfil de 2 ondas que se propagan en el agua con igual velocidad. Ojo con lo que dice el encabezado. Por canales paralelos. O sea, hay 2 ondas, van por el mismo medio, van con la misma velocidad, van por canales paralelos. Esa es una información que en el fondo me están diciendo. Es como, son 2 ondas iguales que van por el mismo medio. Nada más, lo demás es anexo. De acuerdo a esto, para esta onda se puede afirmar correctamente que aquí están las 2 situaciones. Representan la misma longitud de onda, ambas. Presentan la misma frecuencia, ambas. La amplitud son 3 y 6 respectivamente. Tratemos de dar la respuesta. Vamos descartando. Cuando hay selección múltiple, cuando no es selección única, recuerda, cuando hay el formato de esta pregunta se llama de selección múltiple. Cuando hay estas aseveraciones, lo primero que uno tiene que ir mirando es cada aseveración, si cada aseveración está bien o está mal. Miremos la primera aseveración. Las 2 representaciones acá, ¿tienen la misma longitud de onda? Longitud no se refiere al largo, sino cuántas ondas hay. No, longitud, distancia entre de un ciclo completo. La distancia que hay en un ciclo completo. En un solo ciclo. Es la misma. Mira, fíjate acá. Mira bien. Un ciclo completo es esto, hasta ahí, o 2 crestas. La distancia que hay entre 2 crestas es 20. Hay mucho. Pero acá la claro. distancia es entre 3 crestas, no es entre 2. Claro, porque Aquí la distancia segunda entre... es más chiquitita. Ya, entonces aquí la distancia en una cresta no sería 20, sería solamente la mitad, sería Claro. 10, ¿no es cierto? Entonces aquí la longitud de onda es 20, y aquí sería solamente
10. 10. Por lo tanto, ¿representa la misma longitud de onda? No. No, entonces la 1 no es. O sea, ya yo puedo descartar inmediatamente. La A, la D y la puedo E descartar. no son. Esta no es y esta no es. Al tiro. Es lo primero que tengo que hacer. Ya. Vamos a la segunda. ¿Presenta la misma frecuencia? Recordemos, ¿cuál es el concepto de frecuencia? Número de oscilaciones por unidad de tiempo. Pero aquí lo tengo. Por unidad de tiempo. Ya, tenemos este mismo tiempo para ambas, porque son iguales. ¿Cuántas oscilaciones hay acá? 2. ¿Puedes decir que hay 2? ¿Oscilaciones completas? ¿Aquí hay? Ahí hay como casi. O sea, una, Casi 2. ya podríamos decir Y una una y mitad. media. Ya, ¿y acá cuántas Claro. habrían? 3. Hay 3. Por lo tanto, ¿presenta la misma frecuencia? No. Por lo tanto, la C no sería, ¿no es cierto? Perdón, me equivoqué Profe. yo mismo. Perdón, perdón. Profe, ¿Ah? eso no lo entendí. ¿Por qué? ¿Puedo repetirlo? No, mira, lo que pasa es que, mira, lo que me está indicando es, representa la misma longitud de onda, está claro, ¿no es cierto? Presentan la misma frecuencia ambas. Si, recuerden que, ¿qué es lo que nos dice el perfil? De dos ondas que presentan, cuidado en el encabezado, se presentan en el agua con igual velocidad, con canales paralelos, o sea, son iguales en velocidad, en todos los elementos son iguales, ¿ya? Entonces, el tiempo de desplazamiento es igual, o sea, este valor es igual en tiempo, la velocidad son iguales, por lo tanto, el tiempo de desplazamiento es el mismo, ¿estamos? Entonces, en este tiempo de desplazamiento, la frecuencia, acá hay solamente una oscilación y media, podríamos decir, completa, y acá hay 3 oscilaciones. Y recuerda que frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Por lo tanto, acá hay 3 oscilaciones en ese tiempo y acá hay solamente una y media. Por lo tanto, la frecuencia acá sería 1,5, por decirlo acá, y acá sería 3. Por lo tanto, no tienen la misma frecuencia. ¿Me sigue? En cambio, la 3, las amplitudes son 3 y 6. Las amplitudes son 3 y 6. ¿Son 3 y 6? No. No. ¿Cuál es la amplitud? 6 y 12. 6 y 12. Miren bien. Miren la distancia que está marcando el Es 6. 3. Miren la distancia que está marcando 6. Cuidado, que aquí es donde vienen las trampas de las PSU. Miren la distancia que marca 6. Es la distancia de arriba hasta abajo. ¿Y cuál era la Entonces, amplitud? la de arriba. Ojo, fíjense. La amplitud es la distancia no. de este punto hasta aquí solamente. Entonces serían 3. 3 y la amplitud es la distancia de este punto hasta aquí. Ah, Esa es la trampa de la prueba. Serían 6. Ahí es donde nos Ya. equivocamos. Una pregunta que aparentemente puede ser simple es induce error. Entonces, la distancia es Ya, 3 y 6. O sea, sería la C. Sí, ¿Estamos? la sé. Cuidado con Ajá. eso. Que ese era el error típico de una prueba de selección, que aparecen con esas tonteritas, que es más para estar atento a los conceptos. Tratemos de mirar la siguiente y creo que nos vamos a quedar ahí porque nos queda muy poquito tiempo. Miremos ahí. En este no vamos a alcanzar porque este es una elaboración de ejercicio. Bueno, chicos, la próxima semana vamos a seguir ejercitando porque la idea es ejercitar. Yo les voy a mandar una guía con ejercicios. Si lo pueden, los van resolviendo. Si no, la próxima semana vamos a seguir ejercitando y vamos a cerrar esta parte de onda. Y después vamos a seguir avanzando con otros contenidos de física. Así que lo que hemos estado mirando entonces, recordar fundamentalmente los conceptos. Que periodo era un ciclo
más bien dicho, el tiempo que tarda en marcar un ciclo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque solamente se refiere, yo puedo reemplazar el concepto de tiempo por periodo cuando me refiero a un solo ciclo, pero si me preguntan por muchos ciclos, ya no puedo hablar de periodo. Ahí pues tengo que hablar lisa y llanamente de tiempo. Segundo, la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Pero cuidado, acá viene una cosa que es súper, que los va a pillar en todos los ejercicios de los que den en la prueba de selección. La frecuencia siempre va a depender del medio, de la fuente, perdón. Por lo tanto, la frecuencia siempre va a ser la misma si la fuente es la misma. Por ejemplo, si yo hablo, grito, hago lo que diga, mi frecuencia nunca va a variar porque soy la misma persona la que está hablando. Si hablamos personas distintas, ahí la frecuencia varía. Pero cuando es la misma persona la que está hablando, la frecuencia siempre es la misma. Y se mide así. Número de ciclos por unidad de tiempo. Si el tiempo acá fuera, por ejemplo, un segundo, acá hay 2 ciclos en un segundo. La frecuencia sería 2. Y la velocidad, como decíamos, es lambda partido por t, o sea, la longitud dividida por la frecuencia. Y también que habíamos sacado aquí una fórmula que es análoga, que se extrae de acá mismo, que yo puedo decir que la velocidad era igual a el lambda, que es la longitud de onda, por la frecuencia, porque habíamos visto que acá esto era lo mismo que decir lambda por 1 partido por t, y habíamos recordado que 1 partido por t era lo mismo que frecuencia. Entonces ahí tenemos la fórmula. Con eso estamos, chicos. Entonces, hoy día se va a subir en la tarde o durante el día se va a subir una guía de ejercitación de actividad en función de prueba de selección. De los conceptos más de ejercitación que de contenido, porque la idea es que sea un elemento de ejercitación para que ya comiencen a trabajar en pos de la actividad que viene para el próximo año. Un abrazo, cuídense y que tengan un bonito día. Chao, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Un abrazo. Chao.